Evo Morales el día de hoy llegó para participar en la presentación del libro Fidela junto al embajador de Cuba, Danilo Sánchez. Esta es una obra pues literaria que relata la vida de Fidel Castro. Katiuska Blanco, escritora y periodista, es la que ha escrito pues la vida de Fidel Castro. Esto se presentó en el auditorio de Villa Tunari. Evo Morales mencionó que la democracia occidental nunca resolvieron el problema de los pueblos. Hoy, así como el caso puede definir que fue un guerrillero, están llegando al poder para solucionar los problemas del pueblo. También Evo Morales mencionó pues que los discursos que daba Fidel Castro duraban 6, 7 horas. Recordó también pasajes de aquellas reuniones que sostenía Evo Morales con Fidel Castro. También Evo Morales ha mencionado que hoy la revolución ya no se hace pues con balas, sino se hace con educación. Entonces ha quedado claro, siempre Fidel Castro siempre pues estuvo luchando contra el capitalismo, porque el capitalismo nunca resolvió el problema del pueblo. Evo Morales también mencionó que es importante estudiar este libro sobre la vida de Fidel. Fidel Castro fue único en el mundo. Fidel se fue invicto y derrotó al imperio. Fidel Castro está en el pueblo del mundo. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de la presentación del libro de Fidel Castro. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la radio Causacho en Coca. Estamos ya con la transmisión de la presentación del libro Fidel, de la escritora y periodista Katiuska Blanco. Está el hermano Evo Morales llegando al auditorio Morales de Villa Tunari, juntamente con el embajador de Cuba, Danilo Sánchez. Están también acá ejecutivas de la Federación Trópico, de la Federación Yungas. Están otras organizaciones, también ejecutivas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, invitados especiales, la alcaldesa ahí haciendo el recibimiento al hermano Evo Morales, y también a los invitados especiales a este evento que se va a desarrollar sobre la presentación del libro Fidel, una obra literaria que relata la vida y obra del comandante Fidel Castro, presidente de Cuba. Las autoridades que van a presenciar en esta tarde. Ahí la llegada del hermano Evo Morales recibiendo al embajador de Cuba, también acompañando a las autoridades, ahí ejecutivas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a la alcaldesa del municipio de Villa Tunari, Segundina Orellana, los invitados especiales que han llegado hasta el auditorio Evo Morales donde nos encontramos. Hermanos, hermanas, vamos a dar la bienvenida también. Ahí los pillos también. El gobierno socialista podía gobernar en América Latina y el Caribe. Ahora, ¿cuántos gobiernos socialistas de tendencia socialista, humanista, solidaria son presidentes? Yo siempre digo, hermanas y hermanos, antes daba miedo ser expulsado de la OEA, ahora es lujo digno retirarse de la OEA. ¿Eso qué demuestra? Que Estados Unidos no tiene hegemonía en toda América Latina y en todo el mundo. Estamos viviendo por ahora. Y cuando digo compañeras, compañeros, otra doctrina que se cae a pedazos es la lucha contra el terrorismo. Para el imperialismo, para el capitalismo, los movimientos sociales somos terroristas. Los dirigentes sindicales somos terroristas. Seguramente algunos compañeros recuerdan, cuando fui candidato por primera vez a la presidencia en el 2002, ¿qué dijo el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha? No voten por Evo Morales. Evo Morales es Bin Laden andino. Los cocaderos, los talibanes. Y están los periódicos, está grabado en radios, está en la televisión. Somos terroristas.
Los terroristas llegamos al gobierno, los terroristas llegamos a la presidencia. ¿Cuántos terroristas ahora son presidentes? Dirigente sindical, presidente, expresidenta, ahora nuevamente va a ser presidente Lula. Otro dirigente sindical, Maduro, me dice que dirigente del transporte. Nosotros dirigentes del movimiento campesino, presidente, expresidente. Último ganar, compañero Pedro Castillo, rondero campesino, dirigente del magisterio, ahora presidente del pueblo peruano. En la doctrina norteamericana, otro terrorista más presidente. Y esto que un poquito de datos reflexiono, que todas esas políticas del imperio están totalmente equivocadas. Intentaron satanizarnos, amedrentarnos, intimidarnos. Y ahí viene otra vez lo que la semana pasada presentamos, el libro con Juan Ramón Quintana, el escarmiento, amedrentamiento, intimidación, meternos miedo. Antes, usando la Biblia, usando las normas, usando el arma, ahora son por los medios de comunicación. Y Perú sigue la lucha democrática por la liberación de nuestros pueblos. Pero no solamente eso, hermanas y hermanos, casi hace 200 años nuestros antepasados se organizaron en guerrilleros por la independencia. Otra vez quiero reflexionar, hermano embajador, hermanas que visitan de Cuba, yo de niño me acuerdo, mi profesor me enseñaba para 5 de agosto en la noche, en la velada, 6 de agosto, Día de la Patria, gritar gloria a los guerrilleros de independencia. Yo chico gritando gloria a los guerrilleros de independencia. No entendía qué será gloria. Hablando de 8, 9, 10 años de edad. ¿Qué será independencia? No entendía nada. ¿Qué será guerrillero? No entendía, pero mi profesor me enseñaba. Gritaba gloria a los guerrilleros de independencia. Acompañándome gloria. ¿Qué significa eso? En fiestas patrias valorábamos el gran levantamiento del movimiento indígena, la rebelión del movimiento indígena contra la invasión europea, contra la invasión española, esa región, algunas regiones la invasión italiana o portugués como el Brasil. Para liberarnos se lanzaron en guerrilleros por la independencia, por la fundación de la República. Se fundaron las repúblicas. Pasa más de 100 años, casi 200 años, o otra vez se organizan guerrilleros. Mujica, guerrillero. Dilma dice que también era guerrillera. Porque esas democracias occidentales nunca resuelven los problemas sociales. Eran estados impostores, estados fallidos, estados sin clases. Si algo de clase tenía era un pequeño grupo de oligarquías. Pero el pueblo abandonado. El que la volvió profunda, ¿quién era? La volvió profunda, los hermanos indígenas. Casi a 200 años después de la fundación de las repúblicas, nuevamente se organizan guerrilleros. Y ahora esos guerrilleros también presidentes, no estaban equivocados. Como esas democracias nunca resolvían, se levantaron en armas. Nuestro hermano Álvaro García Linera, guerrillero, lo han detenido 5 años en la cárcel. Después de 5 años en la cárcel, vicepresidente. Último guerrillero, presidente, Gustavo Petro en Colombia. Es decir, cuando esas las democracias impuestas desde arriba y afuera, con políticas, con programas que vienen del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, no resuelven los problemas sociales, otra vez el pueblo se levanta en armas. Tal vez se dieron cuenta, no era solución, vuelven a la democracia. Ahora son revoluciones democráticas como en Bolivia. Hermano embajador, yo tengo un libro de recuerdo con Fidel. Creo que era el 2003 o 2004.
después de que he sido candidato a presidente. Me invitaron a una conferencia internacional. Antes se hacían permanentemente las conferencias internacionales por la autodeterminación, conferencia en solidaridad con Cuba, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. No estaba ahí, ya me invitaron a la tercera. Estaba con Fidel y varios dirigentes. Y todo el auditorio del Palacio de Convenciones llenito. Fidel empezó a clausurar el evento a las 5 de la tarde. Empezó a hablar Fidel, seguía hablando, yo ahí mirando a la gente se dormía, despertaba, dormía, pero nunca se iba. Fidel acabó su discurso a medianoche, 6, 7 horas de discurso. ¿No? Fidel, tan responsable y tan sincero, además, acaba el discurso, más el canciller, no estaba Bruno, otro gobernador, canciller, no me acuerdo. Creo que me equivoqué, a ver, corregí, me equivoqué, estaba preocupado de los datos. En tantas horas de oratoria, uno puede equivocarse seguramente. Su preocupación después que terminó su discurso. Acabó, clausuró, y me dice Fidel, Evo, vamos a cenar a medianoche. Subimos al segundo o tercer piso a cenar. Empezó Fidel a cenar, cenando con él. Creo que ha comido unos 4 o 5 pequeños platitos. Yogur con su quinoa. Yo mirando qué come Fidel. Era mi primera cena. Yo quería saber qué era la revolución y cómo se hace la revolución. Y Fidel, ¿no? Empieza a hablar de la revolución. Comandante, ¿cómo se hace la revolución? ¿Qué es la revolución? Revolución, salud, educación. Tantos médicos, tantos lugares, todo al lado, salud, educación. Salud, educación, la primera responsabilidad del Estado. Allí no hay colegios privados, no hay clínicas privadas. Bueno, y era las 5 de la mañana. Y un colaborador entra, dice, comandante, Evo tiene que irse al aeropuerto. Entonces, yo digo, ¿a qué hora Fidel me va a hablar para hacer la revolución? Yo quería escuchar de Fidel de dónde se compran armas, balas para hacer revolución. Yo estaba esperando. Finalmente le pregunto al Fidel, hermano Fidel, comandante Fidel, ¿de dónde se compran armas, balas para hacer revolución? Y me dice, no. Eso era hace aquellos tiempos. Ahora la revolución se hace con el pueblo, con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo, así como Hugo Chávez. Hermano embajador, en vano tantas horas esperé al Fidel para que me hablen de armas y balas. No había armas ni balas. Pero terminó, nos hemos ido al aeropuerto con Fidel, me dejó del aeropuerto, yo me retorné. Entonces, ¿cómo va cambiando? ¿No? Yo no los recuerdo que tengo del Fidel. En otras conferencias, ya después del 2002, la primera candidatura, yo estaba convencido, porque hasta las elecciones del 2002 no estaba convencido que el MAS y PCP iba a llegar al gobierno. Y los resultados del 2002 nos han sorprendido. 2002 ganamos las elecciones. Ahí sí hubo fraude, nos robaron las elecciones. Después de ver los resultados del 2002, yo recién dije, creo que en cualquier momento voy a ser presidente. De verdad hay que prepararse. Hacer programa de verdad, cómo organizar para ser presidente, gobierno ya. Y ahí, claro, es un tema importante. Cuando ¿quiénes son los revolucionarios y quiénes no son revolucionarios? Y para mí, ser revolucionario es ser antiimperialista. Quien no es antiimperialista, para mí no es revolucionario. ¿No? Puede haber algunos presidentes del gobierno de orientación socialista, humanista, solidario, ¿no? Entonces, el revolucionario, pues,
Va a estar enfrentado con el imperio, con el capitalismo. Y nosotros, compañeras, compañeros, por herencia y por vivencia somos antiimperialistas. Entonces, llegando al gobierno vamos a implementar políticas, programas antiimperialistas. Yo pensaba, va a haber bloqueo económico. Y yo preguntaba a autoridades en La Habana, ¿cómo, si soy gobierno, si soy presidente, Estados Unidos bloquea económicamente, cómo podemos enfrentar eso? Esa es la consulta que hacía. Hablé con el canciller, hablé con el buró político, hablé con Ricardo Alarcón, que estaba presente en la asamblea, hablé con el ministro de Economía, varias reuniones separadas. La pregunta es, si Estados Unidos bloquea a Bolivia, cuando ganemos las elecciones, ¿cómo vamos a enfrentar ese bloqueo económico? Esa es mi pregunta. Terminé 2 o 3 días, reunión, y todos me decían, Evo, con calma, ¿no? Me recomendaban, el imperio te bloquea. La última reunión con Fidel, la misma pregunta, comandante Fidel, si un día gano las elecciones y Cuba me bloquea, Estados Unidos me bloquea, si Estados Unidos me bloquea cuando ganemos las elecciones, ¿cómo podemos enfrentar ese bloqueo de Estados Unidos? Le pregunto al Fidel. ¿Y sabes Fidel qué me dice? ¿Por qué tienen miedo al bloqueo ustedes? Primero me dice, Bolivia no es isla como Cuba. Segundo, me dice, ustedes tienen gas, petróleo, minerales. No hay por qué tener miedo al bloqueo económico. Y tercero me dice, si hay bloqueo, estamos aquí nosotros, los cubanos, los venezolanos. Estaba Lula de presidente. Lula, presidente, vamos a estar junto a ustedes. Sus colaboradores, perdón, no sé si es temeroso, pero con mucho cuidado, pero Fidel, mucha firmeza. Ningún miedo al bloqueo económico. Yo otra vez decía, mucha conciencia, mucha formación ideológica. Acá se trata de liberarse. Y a mí me ha sorprendido eso. ¿No? Se está la gente. Bueno, vive contento, porque no hay que comer, ¿por qué tener miedo al bloqueo económico? Entonces, compañeras, compañeros, yo veo que Fidel, hermano íntegro, porque antes era solo Fidel. Ahora Venezuela, ahora muchos países van sumándose, van triunfando. Y eso pienso que va a continuar, porque el capitalismo no resuelve los problemas económicos, problemas sociales. El peor enemigo de la humanidad para mí es el capitalismo. No es que falta riqueza en el mundo, sobra la riqueza en el mundo. Lamentablemente la riqueza está mal distribuida en el mundo. Pocas familias, poquísimos. No que los menos de 1000 familias deben acumular casi toda la riqueza del mundo. Cuando hablamos del capitalismo no estamos hablando contra la propiedad privada. La propiedad privada por constitución está garantizada. El capitalismo es con explotación, con saqueo, concentra el capital en pocas manos. Entonces estamos experimentando en Bolivia, nacionalizando, como hemos empezado a cambiar la situación económica del país. Si no se nacionalizaba, no había este auditorio, este teatro. Si no se nacionalizaba, no habían las obras, los caminos, teleféricos, como decía el hermano embajador, satélites de comunicación, no había si no se nacionalizaban los recursos naturales. Si no se nacionalizaba, no había estabilidad política, menos social. Otra vez recordar, ¿no?, a las nuevas generaciones, cómo era antes los gobiernos. Cada año se cambiaban. Cada año habían 2 o 3 presidentes. Cuando yo era soldado en las Fuerzas Armadas, 1978, un solo año 3 presidentes. 79, creo que eran 4 presidentes, un solo año. 5 años antes de que llegue la presidencia,
5 presidentes, cada año un presidente. 2001 Banzer Seiba, 2002 Tuto Quiroga, 2003 Goni, 2004 Mesa, 2005 al 2006, al 22 de enero de 2006, doctor Eduardo Rodríguez Belce. 5 presidentes en 5 años. Y cuando nos preguntamos cómo nosotros hemos batido récord, cerca de 14 años, récord en la presidencia democráticamente electo. Y el 2019 ganamos las elecciones, nos robaron las elecciones. Entonces, estas lecciones que nos da Fidel, que su pueblo, es una lección, un legado para todo el mundo. Si nuestro gobierno no hubiera sido un gobierno revolucionario, una revolución democrática cultural, no hubiera habido esas transformaciones. Y para mí, de verdad, Fidel es el hombre más solidario del mundo, pese al bloqueo. Algún programa estaba comentando, hermano embajador, 2006, que todavía no teníamos obras para entregar, tampoco había plata para hacer obras. Recién cuando el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los recursos naturales, ya ha empezado sorpresivamente a llegar a la plata. En la campaña del 2005 no prometimos bono Juancito Pinto. Claro, de manera general planteamos, como que ahora, compañeros, ya se siente la crisis alimenticia en el mundo. Acá mismo. Lamento mucho. La semana pasada estaba por Miramontes, Yacuiba, para empezar registro de nuevos militantes para el MAS y PCP. Y algunos hermanos me informan que está entrando de contrabando caravanas, soya transgénica. Falta alimento, maíz. Los hermanos del campo, ¿cómo producir? Claro, tener problemas de mecanización, cómo bajar los costos de producción, esa es la responsabilidad. Cómo también el Estado puede incentivar, fomentar la producción. Claro, tenemos tambaquí. Hermano embajador, aquí se come pescado, tambaquí, hasta que nos salga escama por si acaso. Entonces, el cumpleaños, hasta las 4 de la tarde, parcela en parcela. Los 4, en un solo carro, un compañero que nos guiaba, explicándonos, a las 4 recién comimos, un poco brindamos con Fidel, el último cumpleaños de Fidel. Entonces, tarea ya pensando en alimentación. Una vez tuvimos reunión, David Choquebán, que estaba de canciller conmigo, y me pregunta cómo está el tema de alimentación, un poco comentando, ¿no?, algunos productos, y nos pregunta cuántas especies de pescado hay en el lago Titicaca. Yo digo, hay trucha, hay pescadillo guayaque, pejerrey, esas cosas. ¿Va? Y no solo es eso. No, yo no vivo en altiplano, yo soy del trópico, allá hay hartos pescados en los ríos. Digo, David que vive en las orillas del lago Titicaca, David le explico cuántos pescados hay. Tampoco sabía. Fidel nos explicó, nos enseñó, sabía de todos los pescados que hay en el lago Titicaca. Entonces hemos aplazado ante el Fidel. Estaba bien informado. Alguna vez yo pensé que Fidel era licenciado en economía. Después pensé que Fidel era médico, sobre todo pensé que Fidel era médico. Cuando Fidel había sido abogado, no había sido médico ni licenciado en economía. Pero cómo dominaba temas de salud, cómo dominaba temas económicos, temas de producción. A mí me ha sorprendido. Pues, hermanas y hermanos, hoy que estamos escuchando la presentación del libro Fidel, la vida de Fidel, es tan importante repasar, estudiar, analizar. Estudiar sobre todo sobre Fidel. Fidel para mí es el único en el mundo. Fidel es inmortal por su solidaridad,
Pero Fidel, además de eso, si está sin vida, se ha ido invicto. ¿Por qué invicto? Derrotó al imperio. Y toda la lección nos dejaron. Por eso hace un momento comentaba, toda la doctrina del imperio se cae de pedazo en pedazo. Fidel, ¿qué riqueza? Fidel no es dinero, Fidel es el pueblo. Y no pueblo cubano, sino pueblo del mundo. Tan marginado, excluido, expulsado de la OEA. Y ahora, de verdad, ¿no? Y estoy casi seguro de acá a poco tiempo van a seguir retirándose países de la OEA. Porque esa OEA no representa al pueblo. Y nosotros, sobre todo, OEA hace nada. OEA no representa al pueblo. Y ya no solamente es en Sudamérica, otros países de grandes rebeliones o sublevaciones contra el imperio, contra el capitalismo. Es esa lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo. Ese es el. Por eso, hermanas, compañero embajador, muchas gracias por esta presentación. Esta presentación siempre se da para reflexionar, nunca abandonar nuestra revolución democrática cultural. Muchas gracias.